Bienvenidos nuevamente a Viceversa con Jerry González, una producción de Grupo Transmedia La Chispa. Hoy charlamos con el vicepresidente de Vinculación Gubernamental de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, AMPI, Sergio Cuevas, quien por segundo año consecutivo ocupa este cargo y que le ha apostado a crear un nuevo paradigma en el quehacer inmobiliario de la mano de una gestión y cabildeo para promover la nueva ley inmobiliaria en el estado de Yucatán. Sergio es maestro en Derecho Procesal Constitucional por la Universidad Modelo y maestro en Gerencia Política y Gobernanza Estratégica. Estudió el posgrado en Gerencia Política de la George Washington University y también cuenta con un máster en Negocios en Desarrollos Inmobiliarios en el Centro de Capacitación, Investigación y Estadística de la AMPI. Primero que nada, ¿cómo nace la ley inmobiliaria? ¿A raíz de qué? ¿Cuál es la naturaleza de la ley inmobiliaria? ¿Y en qué nos beneficia al gremio? Mira, la verdad es que es un tema que, por lo menos en mi experiencia, te puedo decir que la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios Mérida tiene muchísimos años impulsando. Surge en primera instancia como un anhelo de que el gremio de asesores inmobiliarios, que no era tan amplio como lo es hoy, estamos hablando de hace 10, 12 años, cuando todavía no se daba este boom inmobiliario tan marcado en Mérida, pero sí era un interés de AMPI de que quien participe en el gremio tuviera las mejores herramientas, fuese evidente que tuviese esquemas de profesionalización muy marcados y pasar de ser este concepto tradicional de simple broker o corredor que solamente comercializa inmuebles, sino hacer un asesor inmobiliario, que creo que se entiende el concepto. El asesor no solamente tiene el interés de venderte, porque a lo mejor una buena asesoría te lleva a concluir que no es el momento correcto de comprar, por ejemplo, ¿sí? Porque te va a asesorar en el tema de tu intención de compra de inmuebles. Entonces, un asesor tiene que tener conocimientos especializados, experiencia, habilidades, capacidades para poder precisamente poderte asesorar en lo que está en tu interés de compra. Entonces, primero surge como esta intención simplemente de profesionalizar al gremio, de que quien participe sea entre pares, es decir, sabemos que todos los que estamos en el medio tenemos un estándar de competencia en donde tenemos los mismos conocimientos, tenemos las mismas experiencias, orientamos a los clientes bajo los mismos esquemas, pero con el crecimiento del sector inmobiliario en Yucatán, además de esta marcada necesidad e interés, también surge la necesidad de diferenciar un poco y de frenar esta idea de que es muy fácil ser asesor inmobiliario, que no importa que no conozcas la legislación inmobiliaria, no importa que no conozcas el impacto fiscal inmobiliario, no importa que no sepas del mercado, es suficiente con colgar una lona, poner un número y que alguien te hable y venderle la casa y cobrar una comisión, que eso empezó a proliferarse. Y entonces también se trata, y siempre digo, no se trata de hacer más pequeño el mercado, sino que los actores del mercado tengan la capacidad y dejar de poner en riesgo el patrimonio de mucha gente que al final del día, si tú tienes una propiedad, una casa y la quieres vender, seguramente es una decisión relevante, y poner tu patrimonio en alguien que no puede ni siquiera determinar el precio correcto o identificar bien si la persona que te va a comprar realmente tiene intención de comprar y puede comprar la manera en la que va a comprar, etcétera, pues son temas importantes. Ese es el espíritu, así es como va surgiendo, ¿no? Primero con un interés muy marcado de profesionalizar el sector y después pues poner un poquito de esquemas para que quien participe en el sector esté garantizado que está con las capacidades suficientes para hacerlo. ¿Y cómo es que la autoridad abraza la ley? Porque es aceptada, es trabajada hacia adentro, porque hay todo un trabajo hacia el interior de las autoridades, y no de convencimiento, sino la abraza. Dice, oye, aquí hay una ley, un esquema que puede ser muy útil
para el bien común de la sociedad y que protege, ¿no? También. Mira, siempre digo que la legislación es un gran agente de cambio, ¿sí? O sea, siempre poder establecer reglas desde el Estado, establecer las reglas a las cuales una actividad o un grupo de personas se tiene que sujetar, pues por supuesto que es un agente de cambio. Este es un buen ejemplo. Lo que sucedió con el tema de la licencia y el registro de asesores inmobiliarios es un buen ejemplo, porque a pesar de que AMPI Mérida lleva muchísimos años impulsándolo y venía platicando con muchísimas autoridades de diferentes ámbitos, desde las autoridades que regulan la parte legal, las autoridades que están en el sector económico, inclusive la parte registral, la vivienda, etcétera, tocando puertas para paradójicamente decir, oye, regula este sector. La verdad es que el fenómeno que se da en Yucatán del crecimiento inmobiliario exponencial, esta gran oferta y tanto movimiento, empezó a generar problemas de manera natural, ¿sí? Un sector que crece, que se redimensiona y que se vuelve tan dinámico, empezó a generar muchos problemas y entonces se generó la necesidad de la autoridad de voltear a ver estos problemas y atenderlos con mayor puntualidad. Y es cuando se empieza a dar, después de la pandemia y de varios años trabajando con documentos AMPI y distintas autoridades, se empieza a dar lo que fue llamado el paquete de leyes inmobiliarias, ¿sí? Porque la ley inmobiliaria, como se dice, no es una, son muchas leyes inmobiliarias que se mandaron al Congreso, que empezaban desde la Constitución del Estado, se modifica la ley de gobierno de los municipios, la ley de desarrollos inmobiliarios, se expide una ley de asentamientos humanos para Yucatán, se crea la ley que crea la Procuraduría del Medio Ambiente en materia inmobiliaria también en Yucatán. Se genera todo un paquete de leyes para frenar un fenómeno que está afectando la economía, que está afectando el patrimonio de mucha gente, que es el de los llamados lotes de inversión o los chiquilotes. Entonces, digamos como problema central el tema de los chiquilotes y los lotes de inversión, pero también el crecimiento exponencial desordenado que se da en el asentamiento humano. Entonces surge esta intención de revisar muchas leyes para darle más orden al crecimiento. Y en este contexto se inserta también el tema de la licencia y el registro de asesores inmobiliarios. AMPI llega con distintas autoridades a plantear esta necesidad y como que se ve consistente y se ve también el punto de oportunidad. Si vamos a hacer todas estas modificaciones, pues podemos agregar al actor que vende este producto y cómo lograr hacer que este actor asesor inmobiliario que de repente está vendiendo lotes de inversión porque no tiene el conocimiento claro de que está afectando el patrimonio de las personas, entonces pues regulemos también. Y ahí el impulso de las distintas directivas de AMPI, desde por lo menos que yo tengo conocimiento reciente, desde Gaby Chavarría, Quique Traba y hoy Iván, que están generando este impulso, y otros dirigentes que desde atrás lo hacían, pues se hace match el interés de la autoridad de regular un problema macro y el punto de ver también como parte de la solución a este problema el encontrar, el regular al asesor inmobiliario. Así fue como se fue dando. AMPI llevaba una propuesta de una ley, la ley del servicio de intermediación inmobiliaria. Se piensa todavía, aunque no se logró de esa forma, se piensa que es mejor que exista una sola ley en la cual se le dé tratamiento especial a la actividad de la intermediación inmobiliaria. Sin embargo, no se toma la propuesta de la ley, pero sí la idea de regular, y entonces se establece en la Ley de Desarrollos Inmobiliarios una pequeña fracción que generaba la obligación de un registro de asesores inmobiliarios. Y después, en la ley del INSEJUPI, que es el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, ahí se regula mucho de lo que estaba contenido en esta ley, se pasa a la ley del INSEJUPI,
Y bueno, queda regulado entonces qué tipo de licencias, los requisitos para obtener una licencia, el registro, las funciones del registro y todo lo que tiene que ver con esta actividad. Se va a armar una infraestructura dentro de INSEJUPI especial para atender Para atender el tema de los asesores inmobiliarios, que la verdad, Gerardo, tú lo sabes, se calcula que hay entre 20 y 25 mil asesores, así en términos aproximados, ¿no? en Mérida, en Yucatán, vendiendo. Es muy común, y yo creo que es desafortunado, pero es común que de repente una persona que por alguna razón se quedó sin trabajo, necesita complementar ingresos, pues dice, voy a vender casas, voy a ser asesor, porque me puede generar una buena comisión y entonces puedo complementar mis ingresos. Y no está mal que una persona pueda plantearse tener ingresos adicionales, pero lo cierto es que tiene una implicación importante porque manejas el patrimonio de las personas y no un patrimonio menor. O sea, siempre pongo el ejemplo de que hay gente que en toda su vida nunca logra comprar una casa. Es correcto. Muchísima gente. Y hay un promedio de 1.3 casas por persona que compran en toda su vida. En toda su vida. Sí. Entonces, es una compra que muchas veces haces una vez en tu vida, si la logras hacer. Correcto. ¿Sí? Y entonces imagínate que quien te asesora y te acompaña en ese proceso no conoce el mercado, no sabe si el precio es correcto, no lo puede determinar de manera fehaciente, no te puede acompañar en el proceso del pago de los impuestos y muchas cosas que van en el entorno, entonces pues es delicado. Por eso creo que este nuevo paradigma al que nos vamos a estar enfrentando quienes nos dedicamos a esta actividad, en donde no solo decimos que lo somos, sino lo tenemos que acreditar ante una autoridad, tenemos que tomar los cursos, tenemos que pasarlos a las pruebas, tenemos que tomar las certificaciones y certificarlos. De las que habla la ley, ¿no? Como las 50 horas que habla la ley. Pero que no son las que venimos tomando o los cursos que venimos tomando y con eso vamos a justificar. Son cursos que la propia autoridad va a determinar y a dar. Es correcto. Fíjate que este es un tema bien interesante porque yo sí conozco muchos asesores con los que interactuamos que se mantienen siempre preocupados por estarse actualizando y por estar tomando cursos, diplomados. Y hoy que sale ya la ley y que ya, digamos, está la obligación corriendo de poder irte a registrar y solicitar tu licencia y dice la ley que tienes que acreditar 50 horas de capacitación en el último año. Y bueno, la gente dice, bueno, este diplomado que tomé, que fueron 40 horas, 60 horas, ¿me cuenta? Y la verdad es que no. Y puede ser que sí, pero hasta que el reglamento de la ley, que debería ya de estar expedido y seguramente se expedirá muy pronto, establezca bien que sí, qué cursos sí, qué cursos no, qué instituciones sí, qué instituciones no pueden darle validez a sus cursos. Hasta en tanto no suceda eso, pues la verdad es que no sabemos. ¿Cómo vamos con eso? El reglamento, hay una propuesta, se está empujando ante la autoridad. La autoridad, ¿qué le falta a la autoridad para decidirse? Fíjate que sí, nosotros te comentaba que presentamos como asociación una iniciativa que luego no fue tomada tal cual, pero fue incorporado en muchísimos de sus partes a la nueva legislación. También le hemos hecho llegar a la autoridad en diferentes ámbitos, tanto a Consejería Jurídica como al propio INSEJUPI, proyecto de reglamento. Que obviamente recoge la experiencia de la asociación, el sentir del deber ser, y que seguramente será incorporado varios de sus aspectos al reglamento que se emita, pero la autoridad está elaborando un reglamento. Hemos tenido comunicación, te lo quiero decir, fluida, tanto con Consejería Jurídica como con INSEJUPI. La nueva directora, Dalia Piña, la verdad es que ha mostrado mucha disposición a escuchar al sector, a tomar la experiencia que se le comparte de quienes estamos en la calle en el día a día. Yo veo que pronto vamos a tener un reglamento. Yo sí pienso que la autoridad está interesada en tenerlo y en expedirlo, y creo que pronto lo tendremos.
y esperemos que sea el mejor. Tiene la intención la autoridad, por lo que nos ha compartido, de que las horas de capacitación, pues en principio sean horas que el propio instituto pueda dar como un servicio, y también abiertos a que haya también la validación de algunos cursos que se den. Siempre hemos platicado de que el gran tema es que quien dé el curso pues tenga las cartas credenciales para poderlo dar. Es decir, que no sean creados ex profeso para dar el cumplimiento de la ley, sino que sean instituciones, por ejemplo, instituciones educativas que cuentan inclusive con REBOE de la Secretaría de Educación Pública, que sean asociaciones de profesionistas, quizá cámaras empresariales, que previamente a esta necesidad de generar un curso de 50 horas, previamente ya vengan con programas de formación previos a la disposición legal, y que entonces podamos estar ciertos que quien presenta un certificado de alguna institución, pues lo es de una institución que ya se dedicaba de alguna manera a la formación de asesores inmobiliarios. Correcto, estamos cerrando el círculo, digamos, pero aún hay vacíos, ¿no? En algunas leyes y en algunos aspectos. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la NOM 247 de Profeco, que es la que regula los asesores, veo que está muy enfocada a la venta de vivienda, pero no toca el tema de los terrenos industriales, de las bodegas o de los locales comerciales, etcétera. Incluso el tema de las rentas, no lo profundiza. De hecho, no lo toca. El tema de las rentas no es materia de Profeco. Y es un tema también, ¿no? Porque al final del día hay un consumidor ahí. Claro. ¿Cómo ves? ¿Se tiene que ir cerrando el círculo o se van a dejar esos espacios abiertos? Yo creo que se deben de ir cerrando. Te comentaba que siempre desafortunadamente como que la ley siempre va atrasito del problema. Siempre lo ideal es que una legislación pueda visualizar un problema y que lo pudiera atajar y regular antes de que surgiera el problema. Pero en la práctica, hay que ser francos, eso no sucede mucho. Vemos autoridades muchas veces muy empeñadas a modificar las leyes y hacer ajustes para resolver problemáticas sociales. Entonces, por lo mismo que venimos platicando y lo que tú comentas, creo que sí, el sector inmobiliario sigue teniendo vacíos, sigue teniendo problemáticas que no han sido atendidas. Veo intención de la autoridad de atenderlas, y yo espero que se vayan cerrando esos círculos. Tú bien lo dices, hay segmentos de la comercialización inmobiliaria que no están regulados y que también generan problemas. Mira, te voy a poner un ejemplo. El sector de terrenos industriales, la comercialización de terrenos industriales, no está contenida en la regulación de la Ley Federal de Protección al Consumidor. Y porque se han enfocado a solo aquellas unidades que son vivienda o terrenos destinados a casa habitación. Y entonces no está regulado el tema de los... Porque es el grueso de la población, es la mayor parte de la venta que se da, pero de repente ves chiquilotes industriales. Así es, correcto. Es decir, te puedes ir de repente al corredor industrial de Mérida-Jonucmá, ¿sí? Donde por una política de Estado el gobierno ha impulsado esa zona como una zona industrial, lo cual me parece muy atinado, y de repente ves un terreno dividido en chiquilotes industriales. Y bueno, quién sabe, como tú que eres experto en la materia, quién sabe que un terreno industrial, además de poder hacer una buena notificación con tamaños adecuados, tiene que tener infraestructura especial, porque no es posible que llegue una empresa y se asiente en un terreno como bodegas o como con una vocación industrial que no soporte cosas tan simples como los pesos de los vehículos que se van a incorporar. Entonces ves chiquilotes industriales de terracería. Así es. Donde sabemos que no va a poder operar bien una empresa. Y entonces, ¿qué te dice?
que este fenómeno que se presentó en los lotes de inversión para supuesta casa habitación, pues también está presente con el lotero industrial, digamos. Correcto. Y entonces no está regulado. Y no tiene el alcance. Ya no pude hacer la vivienda, ahora me voy a los chiquitos. O mi terreno quedó inserto en la zona industrial, porque a lo mejor lo tengo desde hace muchos años y resultó que es una zona industrial, pues hagamos chiquilotes industriales. Y así otras tantas problemáticas que se pueden estar presentando que no están atendidas desde la regulación, porque seguramente se van a estar también atendiendo, y poco a poco, conforme la autoridad vaya viendo con más puntualidad esta problemática, seguramente la va a estar atendiendo. Y por supuesto que mucho depende de las voces. Yo te puedo decir, y lo digo con puntualidad, creo que si la asociación, si AMPI no hubiera estado tan proactivo tratando de ponerle a la autoridad el punto de la problemática de la licencia del registro, eso no se hubiera logrado. Pero bueno, entonces también tenemos que seguir impulsando como asociación y como sociedad que la autoridad atienda las problemáticas que se van presentando. Por otro lado, tenemos una ley, tenemos un gremio de asesores, algunos que están certificados, otros que no están certificados, pero sigue habiendo como en cualquier país, una cuestión natural de vendedor, el que vende la propiedad y el que compra la propiedad. Ellos mismos pueden hacer hoy en día su operación de compra-venta, un notario, etc. No es un vacío dentro de las leyes, ¿no? En donde igual y el asesor diga, oye, notario, no me pongas porque pues no hay una ley que impida que estas dos personas pues, puedan hacer una operación y que me paguen por fuera, ¿no? Bueno, en Estados Unidos yo sé que había una ley que acaba de finiquitarse por el tema de que, o con el pretexto de que subían el precio de las operaciones, inmuebles, de las operaciones, en donde era obligatorio tener un asesor en la parte compradora y un asesor en la parte vendedora, y que los iban llevando hasta el final de la operación. Al final del día, bueno, ganaba la parte vendedora y la parte compradora, el ciudadano, y al final dijo la autoridad, ¿sabes qué? No hay obligación, ¿no? Esto, obviamente, no hay esa obligatoriedad en México. ¿Tú crees que no hay ese vacío? Pues más que un vacío, creo que es sí, por supuesto, un resquicio de oportunidad para que si existiendo la intermediación, pues no se dé a conocer a la autoridad. Creo que sí se corre ese riesgo, pero también yo apelo a la responsabilidad general del gremio. En este caso, la ley en Yucatán establece la obligatoriedad del notario de preguntarle a las partes si intervino o no un asesor inmobiliario. Y si intervino el asesor inmobiliario, entonces tendrá que tomar su información, y esto sirve para validar que ese asesor inmobiliario tenga registro y licencia. Y si no, bueno, en cualquier caso tiene que comunicarlo a la autoridad, porque dice la ley, si resulta que no tiene licencia y registro, lo tienes que comunicar más pronto, ¿sí? Entonces, pues por supuesto que se abre la posibilidad de que un notario no reporte esa intermediación que se dio, o bien que las partes se pongan de acuerdo para no manifestar la participación del asesor. Pero primero yo apelaría ahí a la responsabilidad de los notarios y de las partes, que creo que particularmente los notarios, que son quienes también se pueden ver afectados de una mala asesoría. Platica tú con notarios y pregúntales cuántas veces se ha caído en la notaría la operación porque el asesor nunca le dijo a su cliente que tenía que pagar impuestos, o porque le hizo un cálculo de impuestos inadecuado totalmente, o porque nunca verificó que había que hacer cancelaciones de gravámenes, hay implicaciones que las propias propiedades tienen y nunca verificó, ¿sí? Y se caen las operaciones cuando llegan con los notarios, y el notario muy puntualmente empieza a hacer la revisión de todos los requisitos y se da cuenta que esa operación no puede darse porque a lo mejor había una herencia. Hay cosas que los asesores, si no saben, pues pueden
afectar las operaciones. Entonces, al margen de eso, yo me pregunto, si tu asesor inmobiliario te dice, oye, Jerry, cuando llegues a la notaría, si te preguntan si hubo un asesor inmobiliario, di que no. ¿Qué percepción puede tener un cliente serio que está contratando un asesor para que me acompañe en este proceso, para que me facilite el trabajo, para que me cuide mis intereses, y tengo que ocultar su presencia y su trabajo? Pues eso en principio me debería de prender una alerta. Correcto. ¿No? Y entonces cuando estos temas se vayan normalizando, ¿sí? Cuando la gente vaya entendiendo que el que tenga el asesor un registro y una licencia es en su beneficio y no en su perjuicio, y que al contrario me puedo sentir orgulloso de que llego a la notaría y le digo al notario, sí, cómo no, Gerardo González es mi asesor inmobiliario y él me acompañó en este proceso tan aseado y tan puntual, cuidó mi patrimonio y me siento orgulloso, y por supuesto que se puede manifestar en el acta. Cuando esas cosas vayan sucediendo y todos nos vayamos dando cuenta los beneficios de este esquema, creo que esos espacios que la ley puede dar para que se evadan ese tipo de responsabilidades, pues se van a ir haciendo cada vez más estrechos. Así es como lo veo. Correcto. Esto obviamente tiene una implicación fiscal, porque el poner el nombre pues significa que hubo una intermediación. Y hay una factura de por medio. Tiene que facturar. Claro. Cosa que no se hacía o no se hace. Sí, no se hace muchas veces, o en otras tantas veces sí lo hacemos, por supuesto. Correcto, bueno, ese es uno. Decían algunos asesores, ese es uno de los beneficios del negocio, ¿no? Pero, claro. Pero evidentemente, pues no registrar estas operaciones, como dices tú, no es profesional. Sergio, pues muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, solo creo que estamos en presencia de un nuevo paradigma, ¿sí? Correcto. Porque pues sí era muy común que el asesor inmobiliario no se profesionalizara, no se preocupara tanto por este tema. Hoy lo tiene que hacer si quiere ser asesor inmobiliario, pero también el usuario, que creo que es la parte que tenemos que ver, ¿no? El usuario ya puede saber que está más protegido, que puede encontrar en el registro inmobiliario a quien me dice que es asesor y no lo es, o al revés, poder acudir al registro para ver quiénes son los que están certificados y autorizados por la autoridad y poder escoger de entre ellos. Y por supuesto los propios asesores profesionalizarse. Creo que al final este nuevo paradigma nos va a permitir tener un mercado más sano. No somos únicos en la República también. ¿Cuántos estados somos los que hoy tenemos? Hasta la última vez que hice un recuento eran 24 estados los que han recogido la regulación a los asesores inmobiliarios, sea con un registro, sea con una licencia, sea con ambos. ¿Sí? Yucatán, la verdad es que trae un esquema que creo que puede ser un buen modelo a seguir. Y por ejemplo, este tema de que el notario en el momento de participar en cualquier operación inmobiliaria reporte si hubo o no un asesor inmobiliario. Creo que Yucatán es el único estado que logró hacer ese match. Correcto. Y bueno, y sigue avanzando, porque hoy ya no se trata, y lo platicamos con las autoridades, no se trata de poner a Yucatán en la vanguardia, se trata de sacarlo del rezago en el que se encontraba, que son dos cosas diferentes. Que bueno, digo, no es alabar al INSEJUPI ni a las autoridades, pero hay un trabajo, hay una plataforma y unas herramientas que a los asesores nos sirve muchísimo y que no existen en otros estados, ¿no? Indiscutiblemente. He hecho operaciones en Quintana Roo, por ejemplo, o en Campeche, y definitivamente es una monserga averiguar si el terreno está bien, ¿no? Y bueno, hacer el due diligence. Y de repente lo averiguas, pero de todas maneras no está bien. No tienes la duda. Entonces, sí, en el Distrito Federal es también un tema complicado. Entonces, sí, tienes toda la razón. INSEJUPI es un ejemplo, es un instituto modelo a nivel nacional y a veces, si no sales a hacer operaciones y si no tienes el contexto y no te enteras que estamos en los 3 primeros lugares y no el primer lugar,
de avance tecnológico y buen funcionamiento a nivel nacional, pues piensas que lo que pasa en el INSEJUPI es normal, pero no, es un buen ejemplo el INSEJUPI para a nivel nacional y nos facilita a los asesores ese trabajo. Y bueno, eso aunado a la regulación y a la conciencia que la gente vaya tomando de lo importante que es cumplir esta regulación, creo que nos va a ir generando un mercado inmobiliario más sano. Es correcto. Bueno, pues podríamos estar hablando horas de este mundo, Es correcto. del mundo inmobiliario. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti nuevamente, Jerry, por la invitación y al medio, por supuesto, por abrirse a la sociedad para escucharnos. Gracias.